ejercer un comportamiento, porque si no es nuestro, no vamos a ir a sacar ese vehículo. Incurrimos en delitos. Luego, ¿quiénes pueden ser propietarios? Solamente los ciudadanos romanos, los que tienen el status civitatis. Y los bienes de las provincias también le pertenecían al Estado, y los romanos solo podían tener bienes dentro de la península itálica. Pero ya a finales del imperio, cuando se unificó en todo el imperio la fiscalidad, es decir, que se impuso impuestos, entonces ahí se legalizó también la propiedad privada en las provincias. Luego hay algo importante relacionado con la propiedad y cuál es el contenido de la propiedad. La propiedad nos da el uti, que es usar el bien. Son facultades inherentes a la propiedad o al dominio. Utilizar el bien es el útil, el uti. El frui, que es gozar de los frutos que nos da ese bien. Si tenemos una finca y ahí hay una cosecha de trigo, una cosecha de uvas, de aceituna, de lo que sea, esos bienes nos pertenecen, porque son los frutos que produce el bien de nuestra propiedad y por lo tanto nos pertenecen. Disfrutar de ese bien. Ya van dos, el uso y el disfrute. También el posidere, que es la posesión misma, lo que hemos hablado. Ejercer ese como que fuera un bien nuestro y retenerlo y como si fuésemos los propietarios. Eso es la posesión. Pero también la propiedad da el havere, que significa disponer de ese bien. Solo el propietario lo puede vender. Solo el propietario puede imponerle un gravamen de hipoteca si es inmueble o de prenda si es un bien mueble. En cambio, la posesión tiene el uso, tiene los frutos, tiene la posesión misma, pero no tiene el havere, porque el poseedor no puede disponer. Y esa es la diferencia, la gran diferencia que existe entre posesión y propiedad. Luego encontramos que la propiedad siempre ha tenido limitaciones, aunque se dice que la propiedad también en alguna época ha sido absoluta, pero ha tenido limitaciones de orden interno. Y hay limitaciones de la propiedad voluntarias y por disposición de la ley. Las limitaciones voluntarias somos las que libremente y voluntariamente el propietario le imponen y que conlleva una prohibición de disponer de alguna forma de los bienes de la propiedad. De tal manera que una limitación voluntaria sería el caso de garantizar con nuestra propiedad un crédito
Ahí le estamos imponiendo un gravamen. Estamos imponiendo una limitación, pero nosotros mismos. O si tenemos un bien de nuestra propiedad y, y el usufructo se lo concedemos a otra persona. Ahí le estamos imponiendo otra limitación a la propiedad. O bien si por testamento imponemos alguna limitación al heredero. Otra limitación voluntaria. Pero hay limitaciones que son por disposición de la ley y que generalmente son en razón del interés público o, o también por razones de salud para la población, que sería también interés público, como por ejemplo la prohibición de sepultar y cremar cadáveres dentro de la ciudad de Roma, pero tampoco dentro de la ciudad de Guatemala o de ningún departamento se puede sepultar ni cremar cadáveres. Incluso la legislación establece que los cementerios deben de ser construidos en las afueras de las ciudades. Lo que pasó fue que las ciudades se fueron a meter adentro de los cementerios. El uso de las orillas de lagos, ríos, por necesidades de navegación, no podían ser utilizados por el público. Limitaciones nacidas de las reglas relativas a la construcción. Hay muchas limitaciones que son impuestas por disposiciones legales cuando se está construyendo. En las excavaciones mineras también. La prohibición de vender bienes que pertenecen a menores estaba en el derecho romano como limitación. Ahora hay que pedir una autorización a un juez y solo si se prueba la necesidad, el juez va a decidirlo. Y algo que tenemos del derecho romano, que es la famosa expropiación, porque era la facultad que tenía el Estado romano de privar a un ciudadano de su propiedad, reembolsándole el valor de sus bienes expropiados con una indemnización, y siempre que estuvieran probadas las razones de utilidad pública o de interés social que lo justificaran. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 40 la expropiación. Más amplio el artículo, pero en el mismo sentido que lo tenía establecido el derecho romano. ¿Recuerdan qué acción es la que se utiliza para defender la posesión y cuál es la que se utiliza para defender la propiedad? Acciones del derecho romano con la cual se defiende la propiedad y con la cual se defiende la posesión. Una es de orden civil y la otra es derecho honorario. Porque son las mismas acciones que se utilizan hoy en nuestro derecho para defensa de la propiedad y para defensa de la posesión.
Pamela, por favor. Buenas noches, licenciada. Entonces, la expropiación es un derecho honorario o es civil. Es civil. La posesión sí es honoraria, entonces. La posesión sí es honoraria. Así es. Gracias. Y la propiedad es civil. Por las mismas razones, Edgar, el artículo 40 constitucional, les recomiendo que lo lean, por razones de utilidad pública. Por ejemplo, si van a pasar un alumbrado eléctrico, muchas veces le han pedido al dueño de la finca que va a pasar una carretera en medio de su finca y le expropiaron esa franja. Llegaron a un acuerdo económico y se los pagaron. O va a pasar un cableado eléctrico. O cuando se hizo el trébol de aquí de Guatemala, hubo expropiación ahí. Y no terminaban una de las hojas del trébol porque no se iba a la fábrica de hilos que había instalada y no querían irse y no querían irse. Pero finalmente se dieron o les llegaron al precio. Porque en el artículo 40 constitucional establece que por razones de utilidad pública y que se pagará al precio de mercado actual. Así que no se piense que la expropiación es un asunto del comunismo y que se le van a quitar su casa a la gente y que a nos... No, la expropiación está en la Constitución y es pagado. Claro que no es gracia que le partan su finca en dos a una gente. Posiblemente no les guste, posiblemente hasta les beneficie, que va a pasar una buena carretera, va a haber luz eléctrica, cuestiones de ese tipo. Alfredo. Sí, doctora, yo tuve la experiencia, bueno, vi en el caso de mi suegro que vive allá vivía por Camotán, y a él en parte de uno de sus terrenos, pues se puede decir que le expropiaron una propiedad, o sea, le pagaron a él por colocar una antena en una parte de su terreno, ¿verdad? Claro, sí. Sí, en nuestro sistema no es como a veces quieren hacer creer, no es así. Y aún así la siguen utilizando, porque como solo pusieron la antena, no sé cuánto fue lo que ¿Les pagaron? Le pagaron, y cuánto fue lo que le pusieron, le limitaron de terreno, pero siguen sembrando, creo que mango tienen sembrado ahí, y ellos siguen cosechando el mango, pues. Pues sí, así es. Y vean ustedes cómo esa limitación a la propiedad nace con el derecho romano. Luego vienen modos originarios de adquirir la propiedad, y los modos originarios es cuando un anterior propietario no se la transmite al otro. Y entre esos modos originarios está la ocupación. La definición de ocupación es la toma de posesión de una cosa con la intención de hacerla propia. Es el modo de adquisición originaria, la ocupación, consistente en la aprehensión o toma de posesión de una cosa que no tiene dueño o res nullius, con la intención
de hacerla propia. Esa es la ocupación. Toma de posesión de una cosa con la intención de hacerla propia. Y es modo originario porque no se la transmite un propietario anterior. Comparándola con un modo que se llama derivativo, en el modo derivativo sí hay un propietario que nos transmite la propiedad, como una compraventa o una herencia, porque hay una persona que falleció que nos la dan. No. Ahora, como los invasores de los asentamientos en algunos casos sí tienen dueño. Pero vamos a ver ahora, Alfredo, eso que tú dices es cierto, pero jurídicamente y técnicamente vamos a ver que a eso no se le puede llamar ocupación. Eso no es ocupación. Puede ser perturbación del derecho de propiedad o puede ser usurpación de la propiedad. ¿Por qué? Porque la ocupación en el derecho romano quedó solamente sobre bienes de carácter mueble. Y en Guatemala, en la regulación del Código Civil, también solamente recae sobre bienes de carácter mueble. 500, para ser más exacta, 589 del Código Civil. Luego, vemos que en la ocupación, para los romanos solamente se podía una isla nacida en el mar, la ínsula Inmarinata, y el primero que ocupara esa isla y la fuera a habitar, porque carecía de un dueño anterior, se podía adquirir. Pero con el tiempo, todo lo que fue inmueble fue sacado de la ocupación y quedó solamente bienes de carácter mueble. Y así es como está regulado en Guatemala, en el artículo 589 del Código Civil en adelante. Luego, la ocupación de los muebles resulta que no tiene mayor interés ni económico, porque para los romanos bienes que se adquirían por la pesca y la caza. Lo mismo en Guatemala, el Código 596 y artículo 600, la caza y la pesca. Cuando vimos las categorías de bienes en la clasificación, les dije que los romanos habían criado los bienes de relictae, que son las cosas libremente abandonadas por su dueño. Si hay un bien que su dueño lo abandona libremente, pero bienes muebles, seguimos, insistimos, solo muebles. Otra persona puede hacerse propietaria de ellos. Si ustedes sacan un sofá de su casa y lo dejan junto con la bolsa de basura, pasa otra persona y se lo lleva. No hay ningún problema porque es desde relictae, un bien libremente abandonado por su dueño. El Código Civil nuestro lo regula en el artículo 591. La res ostium, que eran los bienes, el botín de guerra, sobre bienes muebles, porque el territorio conquistado le pertenecía a Roma. Y la adquisición de tesoro, que la tenemos también regulada en el artículo 592, que si alguien en su terreno encuentra un tesoro, le pertenece íntegramente. El Código Civil nuestro establece que solamente
decía que solamente arenita, concha de los ríos, ramas que arrastran los ríos, sobre eso se puede tener ocupación, sobre los animales de pesca y caza, los abandonados libremente por su dueño y la adquisición de tesoro. Esa es la ocupación. Así como dice Alfredo, un microondas que estaba en la puerta de una casa y decía se regala. Y ojalá que haya estado algo bueno. O tal vez todavía tenía chance de componerse. Está bien. Pero si no hay, hasta hay que pagar porque se lleven todo eso. En concepto de chatarra. En vez de que le paguen a uno tiene que pagar porque se lo lleve. Pero son cosas que libremente abandonan sus dueños, y como lo que los barcos en Roma, para aligerar el peso, para evitar un naufragio, lo tiraban. Entonces el que lo encontraba, pues, eran res de relictae. Y no hay mucha diferencia de cómo está regulada la ocupación, pero sí quiero que quede claro que la ocupación aquí en Roma, ahora y antes, solamente recae sobre bienes de carácter mueble que no tengan propietario. Ah, qué bueno que funcione. Y las acciones que defienden el derecho de propiedad es la reivindicatio o reivindicación. Acciones in rem y la publiciana, por la cual se defiende el derecho de posesión, que es una acción honoraria. Y la reivindicatio, que es una acción civil. Con eso estaríamos terminando hoy nuestra clase. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden formularla. Dairín, por favor, adelante. Buenas noches, licenciada. Solo una consulta acerca dónde estará realizando la retrasada, disculpe. ¿Cómo? De ciencia política. ¿En dónde estará realizando la retrasada de ciencia política? ¿En dónde? Es muy genérico. ¿En Classroom o en Sí, Moodle? Classroom. Ok, está bien. Muchas gracias. Por nada, Dairín. Bueno, entonces les deseo muy feliz noche y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, con ustedes el jueves. Les recomiendo que lean los temas que se vienen. Brenda, adelante. Brenda había levantado la mano. Disculpe, licenciada, no, se me activó, perdón. Está bien. Yo dije, se me arrepintió. Bueno, pasen feliz noche entonces. Voy a... Gracias.